Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por estas alabanzas. Estuvieron muy animadas. Gracias a Dios. Y gracias a Dios también por este día que Él nos ha dado, por su voluntad, por su presencia. Y también, hermanos, porque el Señor nos ama y nos ayuda a salir adelante. Y también porque Él contesta cada una de nuestras peticiones. Yo estoy agradecido con Dios porque en esta semana Él se ha manifestado, ¿verdad? En nuestras vidas, nos ha ayudado en nuestra familia, aunque una de mis hijas está quebrada no está quebrada, sino que tuvo un tendón, ¿verdad? Que se le lastimó jugando fútbol y le digo, pues ya nomás juega en un equipo, ¿no? Dice, es que tengo que jugar en los dos para quemar toda la energía. Y siempre está trabajando, ¿verdad? En el fútbol, pero ahorita pues está lastimada, así de que ahorita no puede jugar. Así de que, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Por todas sus bendiciones y también porque Él nos ama y porque estamos aquí en su casa. Y también por el hermano Juan, el domingo pasado le visité y está yendo muy lento. Tuvo 2 operaciones, está bien, pero va muy lenta su recuperación. Sigan orando por él y les manda saludos. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 11. Hoy vamos a ver solamente unos versículos del 15 al 19. Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 19. Y el tema de hoy: Jesús saca a los ladrones del templo. ¿Y cómo los saca? Pues con un lazo, ¿verdad? Con un azote. Marcos capítulo 11 del 15 al 19. Muy bien, no está en el screen, pero lo vamos a leer, ¿verdad? Si tienen sus Biblias ahí y lo pueden leer también conmigo, pues yo voy a leer un versículo. Marcos capítulo 11, versículo del 15 al 19. Amén. Dice la palabra, yo leo el 15, usted el 16 y el 19 juntos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Todos el 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres enseñar lo que tú, Señor, tú nos quieres enseñar lo que tú tienes en tu palabra, y que nosotros podamos entenderla y llevarla en nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy miraremos la enseñanza que nos tiene Jesús para su iglesia. Un poco drástica, ¿verdad? Esta enseñanza, pero muy reales. Y esta enseñanza justa para que el pueblo del Señor las practique de una forma espiritual. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son enseñanzas muy especiales y a veces se nos hacen enseñanzas muy drásticas, muy fuertes. Sin embargo, el Señor nos enseña para que nosotros crezcamos, y el crecimiento duele, ¿verdad? El crecimiento duele y cada uno de nosotros sabemos que cuando nuestros hijos estaban pequeñitos y que estaban creciendo, les dolían las coyunturas, les dolían los pies, las piernitas, los brazos, porque estaban creciendo. En esta semana, en este mes, a la familia de la hermana María le han nacido 2 bisnietos, y el mes que entra nace otro bisnieto y 2 nietos de Renata, ¿verdad? Y
Y yo estaba orando por estos niños que están naciendo, ¿verdad? Y le digo, Señor, que estos niños puedan crecer bien, puedan crecer sanos, puedan crecer en tu camino y que puedan ser niños entregados a ti. Son dos, pero viene otro en camino y van a ser tres. Entonces, está orando por los niños, está orando por el nieto de la hermana Ney también, que está muy grave en el hospital. Y hemos estado orando por Tobías, un añito, ¿verdad? Y todo, verlo ahí todo entubado, pues te da tristeza. Pero le digo, Señor, está en tus manos. Y tú dices en tu palabra que de los niños es el reino de los cielos. Y el crecimiento de los niños crece, ¿verdad? La sanidad va a ir creciendo, pero también el crecimiento duele, ¿verdad? Duele el crecimiento, duele a veces. Yo y mi esposa hemos dicho, Señor, ¿por qué no dejaste a nuestros hijos pequeñitos? ¿Por qué tuvieron que crecer? ¿Por qué tuvieron que caminar? ¿Por qué empezaron a correr? ¿Por qué empezaron a tener 12, 13, 14, 15 años? La edad difícil. ¿Por qué llegaron a la juventud, ahora a la edad adulta? ¿Y por qué no los dejaste pequeños? Pues porque todo tiene un proceso, ¿verdad? En la vida, y el crecimiento duele, ¿verdad? Cuando están pequeñitos, pues los tiene uno ahí, a donde uno les dice que vaya, camínale para acá y para allá caminan, cómete esto y se lo comen. Pero ya cuando están grandes, ya la vida es diferente, empiezan a hacer su vida, empiezan a manejar, empiezan a crecer, y todo esto duele, ¿verdad? Sin embargo, las enseñanzas en la palabra de Dios nos duelen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión, Él iba a purificar el templo. Y le puse yo al tema: Jesús saca a los ladrones del templo. ¿Cómo es que en el templo había ladrones? ¿Cómo es que en el templo había personas que no estaban haciendo bien, sino que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones? Y esto es algo muy duro, muy drástico, lo que nos dice la palabra de Dios. Y rápidamente en este pasaje, en primer lugar, dice: Jesús al entrar al templo se encuentra con anomalías, se encuentra con cosas que no estaban bien. Y yo me imagino que el templo lo habían convertido como en un mercado. ¿Han entrado ustedes a los mercados? En un mercado, ¿verdad? Donde se vendía carne, esto, lo otro, y muchas cosas ilegales, ¿verdad? Porque ahora en los mercados venden cosas ilegales, esas películas piratas, música pirata, y a lo mejor venden otras cosas que no están bien, ¿verdad? Pero es un lugar donde la gente va y va a buscar lo que ellos necesitan. Necesitan carne, van a la carnicería. Necesitan frijol, garbanzo, verduras, ahí está. Necesitan películas piratas, van donde está el puesto ahí del que vende las películas piratas, ¿verdad? Y es un relajo, ¿verdad? Los que han ido a los mercados. Entonces, cuando vamos a un templo, ¿qué quería Jesús encontrar en el templo? Gente orando, gente alabando a Dios, gente meditando, descansando. A veces llega uno a la casa de Dios y lo que quiere pues es sentir la paz de Dios, sentir la alegría, cantar, como los cantos que entonaron ahorita, ¿verdad? Batir las manos y todos nos quedamos como con más ganas de cantar ese tipo de canto, ¿verdad? Y un himno, ¿verdad? También quiere ser salvo de toda maldad. Entonces, este tipo de cosas es lo que queremos encontrar en la casa de Dios, ¿verdad? Encontrarnos con la presencia de Dios. No tanto el que la gente esté con nosotros, que nos saluden, o una alegría, aunque también buscamos, ¿verdad? El saludar a los hermanos, el ver a los hermanos, el alegrarnos, como dice el Salmo 33. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre ese aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja hasta su barba, sus vestiduras, como el rocío de Hermón, ¿verdad? Porque ahí dice: envía a Jehová bendición y vida eterna. Y siempre que venimos a la casa de Dios, salimos diferentes, salimos con su palabra, salimos con su bendición. Y a veces una petición que traíamos, el Señor la contestó, o el Señor ha contestado muchas de nuestras peticiones, porque yo creo que en estas semanas el Señor ha contestado peticiones, y venimos a darle gracias a Dios
por las peticiones que Él ha contestado. Entonces el Señor Jesús, cuando llega al templo, Él quizás venía de una manera diferente, encontrarse. Y algunos le han puesto que en esta ocasión el Señor venía a purificar el templo, a limpiar el templo, ¿verdad? A limpiarlo. Hoy en estos días, en muchas partes del mundo, se está teniendo mucha limpieza, mucha higiene, mucha purificación con este virus que está ahorita. En China, en Japón, en otras partes, en Alemania, aún aquí en Estados Unidos se están teniendo precauciones, están teniendo mucha higiene las personas, ¿verdad? Por miedo a este virus. Entonces están limpiando, están usando mascarillas, ¿cómo se llama? Hand sanitizer, se ha agotado, algunos han encargado mascarillas, guantes, ya no llegan, muchas cosas se han agotado para la higiene, se están cuidando. Entonces están teniendo mucha higiene. Jesucristo llegó al templo para purificarlo, para estar ahí en la casa de Dios, y encuentra con vendedores, pero no cualquier vendedor, ¿verdad? Eran personas que estaban vendiendo animales para los sacrificios, que eso se vendía afuera del templo, y no solamente lo estaban vendiendo, sino que lo estaban vendiendo en un precio muy caro, muy alto, y normalmente para los sacrificios deberían de haber sido baratos, ¿verdad? Este tipo de cosas, este tipo de ventas de animales para los sacrificios del Señor tenían que ser no muy caros, sino baratos, accesible a las personas que venían de fuera para hacer este tipo de sacrificio en el templo. Entonces eran personas que los vendían como a 3 veces más los borregos, los becerros, estos borreguitos, ¿verdad? Para los sacrificios. Entonces el Señor se encontró con esto y miraba y decía, ¿qué está pasando aquí? Porque esta gente están revendiendo este tipo de animales. Entonces llegó él y enojado y miró a los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Eran los que cambiaban monedas de otra ciudad a la ciudad de Jerusalén. Es como cuando la gente que viene de otros países aquí a Estados Unidos llegan y compran dólares, porque aquí no se acepta, o no sé si aceptan el peso, no lo aceptan. En Nogales, Arizona sí, en la frontera sí, pero ya aquí no aceptan el peso. Entonces la gente que viene de China, de Asia, de Centroamérica, de otros países, tienen que cambiar a dólares, y algunas tiendas lo venden a un precio, otros a otra, en unas le suben. Entonces estas personas, como venían de otros lugares, ellos cambiaban su moneda, pero la daban en 2 o 3 veces más de lo que costaba la moneda. O sea, estaban haciendo tranzas, estaban transeando, y lo peor es que estaban adentro de la casa de Dios. Entonces Jesús se enojó tanto al ver todo este desorden, este desastre, y agarró un lazo y empezó a tirarlo, ¿verdad? No a golpear a la gente, sino a tirar lo de las monedas, a abrir las puertas de donde tenían los borregos. Sacó a los que vendían también las palomas, los sacó del templo enojado. Entonces dicen algunos comentaristas que fue la primera vez que Jesús se enojó, se molestó por lo que estaba viendo. Muchas veces nosotros nos enojamos cuando miramos cosas injustas, cosas que no están haciendo bien, ¿verdad? Entonces nos enojamos, nos molestamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Jesús se molestó, y sobre todo no consentía que nadie se atravesaba el templo con los utensilios. La gente andaba de arriba abajo en el templo, para arriba, con utensilios, con cosas para los sacrificios, con monedas. Había mucho ruido, no había esa paz, esa tranquilidad para que la gente llegara y adorara a Dios y sintiera la presencia de Dios. No era así. Entonces él se encontró con todas estas anomalías y claro, se enojó.
el celo de la casa de su padre lo consumió. La expulsión de los que estaban vendiendo y comprando en el templo manifiesta el celo de Cristo por la genuina santidad y la oración entre los que dicen que adoran a Dios. Todos iban a adorar a Dios ahí, pero no estaban adorando a Dios, no iban con ese propósito, con ese plan, sino que iban para comprar animales, para los sacrificios. Hey, ven, acá está más barato, hey, ven para acá, y mira, aquí las palomas están más baratas, vente para este lado. Aquí el que está cambiando las monedas está dando más, están dando más por el dólar, por el peso, están dando más por el dinero de allá de Macedonia, ven aquí, y era un relajo. Entonces, por eso el Señor los expulsó. Algunos dicen el Señor expulsó a los fariseos. No expulsó a los fariseos, expulsó a los que estaban haciendo negocio dentro de la casa de Dios. Y claro que Él se molestó porque estaban haciendo sus tranzas, ¿verdad? Y eso no está bien delante del Señor. En segundo lugar, mi casa será llamada casa de oración. Jesús pone en claro que la casa de Dios era para ir a orar, para que hubiera silencio. Y a nosotros nos gusta orar, a mí me gusta orar en la casa de Dios. A veces los miércoles que vengo aquí que no hay nadie, me meto aquí, me pongo a orar y se siente paz porque no hay nadie, está solo, ¿verdad? Entonces llega, te pone a orar y la casa de Dios es para orar. Era para reunir el pueblo para orar y para la adoración espiritual, como lo que hicimos ahorita, cantamos, alabamos a Dios, después oramos y es para eso la casa de Dios, para sentir su presencia, es para reunir al pueblo para orar. Y dice la palabra de Dios, para que las naciones lleguen y adoren, para que todos los pueblos que están alrededor de Jerusalén, Macedonia, Antioquía, Tesalónica, vengan a la casa de Dios y oren y alaben a Dios. Es para eso, no es para que sea una casa de ladrones. No se debe profanar, dice el Señor, no se debe de profanar convirtiéndola en medio de mejoras sociales. La casa de Dios no se debe de profanar y ellos la habían profanado, la casa de Dios. Entonces esto era algo bien malo, ¿verdad? Es como un gobernante en una ocasión en el templo de Jerusalén metió puercos adentro del templo, profanó la casa de Dios. Y eso fue algo bien malo, porque los judíos no pueden ver ni comer puercos, menos que los metieran a la casa de Dios. Pero este gobernante lo hizo así para profanar la casa de Dios y para molestar a los judíos y para burlarse de él. Entonces, en esta ocasión, la casa de Dios la estaban profanando, ¿verdad? Ahora, estas ganancias no eran para la casa de Dios, estas ganancias eran para ellos mismos. Y la casa de Dios no es para ganancias monetarias, para entretenimiento o para tener un espectáculo. Lo que se canta, las obras, todo lo que se hace en la casa de Dios es para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para que el Señor sea glorificado. No es para un espectáculo, ¿verdad? Todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Queremos ver a un cantante, pues no vamos a venir a la casa de Dios, un cantante pagano, pues vamos a los lugares allá donde va a cantar, ¿verdad? Donde se van a presentar. Pero aquí en la casa de Dios es para alabar el nombre de Dios. No es aquí para venir y decir, hermano, pues yo traigo un negocio, ¿verdad? Mire, traigo algo de allá de las curiosidades de Nogales, les voy a vender aquí, a ver quién quiere esto. A ver, más Socorro, ¿qué va a querer? No, pues yo voy a querer, pastor, un litro de rompope que trae, ¿verdad? O alcohol de ese, o quiero dulces, ¿verdad? A ver, véndame los dulces. O traigo también burritos, ¿quieren burritos? Órale, ahí le van a $5 el burrito, ¿verdad? Más barato que en el Güero Canelo. Son como tipo de negocios, ¿verdad? Que se hacen. Entonces eso es profanar la casa de Dios. Es para un negocio.
A ver, yo les quiero vender una trailer, dice la hermana Araceli desde aquí, vénganse, a ver, vamos a chequear su crédito aquí. Y todo esto, ¿verdad? Eso es profanar, es hacer negocio adentro de la casa de Dios, lo cual no se debe de hacer. Entonces el Señor Jesucristo no consentía esto. Ahora, donde quiera que se use así, se convierte en una cueva de ladrones. Y ellos habían convertido la casa de Dios, donde tenían que llegar a adorar a Dios, traer el sacrificio al altar para que el sacerdote sacrificara el cordero, las palomas, y que todo se hiciera bien, en orden, decentemente. No, ellos estaban convirtiendo un mercado ahí dentro de la casa de Dios, algo terrible, lo cual lo hizo al Señor sentir ese celo, ¿verdad? Ese coraje, y se sintió mal, claro. Por eso les dijo así. Y ahora, ¿qué sentían los demás que estaban ahí alrededor? ¿Qué sintieron los vendedores? Pues se sintieron mal, ¿verdad? Porque les acabó con su negocio. La casa de Dios es sagrada y con el propósito de orar y alabar a Dios y para usos espirituales. Por lo que debemos sentir celo por la casa de Dios y no permitas que se hagan negocios que no sean negocios de Dios. En una ocasión encontraron a Jesús cuando tenía 12 años, platicando ahí en el templo, y le dijo José y María: ¿qué estás haciendo? Te hemos buscado. ¿No saben que en los negocios de mi Padre debo de estar? Él estaba dentro del templo platicando con los doctores de la ley, con los sacerdotes, con gente importante, inteligente, religiosamente hablando, y dijo: estoy en los negocios de mi Padre. Entonces él está usando la casa de Dios para los negocios de su Padre. Ahorita que oramos me dicen: pastor, yo quiero que ore por esto, yo quiero que ore por aquello, por mi hijo, por mi hija, por mi nieto, por esta petición que tengo. Esos son los negocios del Señor. Pastor, quiero que ore porque tengo un enfermo, quiero que ore porque pues perdí el trabajo, necesito un trabajo, o el que tengo no me gusta, quiero otro trabajo, o quiero que ore por mi hijo, por mi... Esos son los negocios del Señor. Quiero que ore porque le voy a hablar a una persona de Cristo. Eso es orar. O por un matrimonio que está a punto de destruirse, por favor, podemos orar por él. Esos son los negocios del Señor, ¿verdad? Entonces es bien importante. O pastor, traigo una despensa para el banco de comida. Muy bien, son los negocios del Señor. No me lo va a traer aquí, sino que cuando salgamos nos los dan. Entonces eso son los negocios de Dios. La casa de Dios es sagrada y con el propósito de orar, alabar a Dios y para usos espirituales, por lo que debemos de sentir celos por la casa de Dios y no permitir que se hagan negocios que no sean de Dios. En tercer lugar, los principales del templo querían matar a Jesús. Los principales del templo, los sacerdotes, la gente importante, querían matar a Jesús. Pero ¿saben por qué no lo mataban? Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, lo querían matar. Pero dice, lo querían matar porque le tenían miedo. Por miedo lo querían matar. Yo pensé que ellos tenían miedo de irlo a matar. No, sí querían matarlo. No tenían miedo el hacerlo, pero tenían miedo por el pueblo y por lo que él estaba haciendo, por cuanto el pueblo lo admiraba de su doctrina. Y ese era el miedo que ellos tenían, de que tenían ese miedo porque Jesús estaba creciendo, y la gente lo estaba siguiendo y lo estaba escuchando, porque su doctrina era bien importante. Todo lo que el pueblo lo admiraba, y lo admiraba por su doctrina, por la manera de enseñar, por la manera de los milagros que él había hecho, cuando sanó a la hija de Jairo, cuando sacó los demonios
de la persona aquella que estaba endemoniada, cuando sanó la mano del hombre de la mano seca, cuando sanó al paralítico, cuando dio de comer a los 5,000, después a 4,000, sin contar a los hombres y a las mujeres. Entonces todo esto a ellos le llamaba la atención, y luego cómo es que se ponía a contestar preguntas a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los principales de las sinagogas. Se ponía con ellos a refutarles sus enseñanzas, y la gente se admiraba de su doctrina, se admiraban de que él conocía la palabra de Dios. Entonces el pueblo se admiraba de su doctrina, y por eso los principales del templo querían matar a Jesús, pero no lo hacían porque le tenían miedo y no lo aprendían. Le tenían miedo por lo que él enseñaba, pero también le tenían miedo a la gente. Y eso era lo que Jesús también lo sabía, pero sin embargo, él seguía predicando la palabra, él seguía haciendo lo que él creía que debería de hacer. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Sabemos que la casa de Dios es para orar, para alabar a Dios, para sentir su presencia, para pedir las peticiones que tenemos y para confiar en el Señor lo que necesitamos. Ahora, Jesús era una persona muy admirada por el pueblo, pero odiada, escuchen bien esto, odiada por los escribas, sacerdotes, o sea, los guías espirituales que deberían de seguirlo y continuar sus enseñanzas. Era todo lo contrario. Se supone que ellos deberían de seguir las enseñanzas de Jesús, de predicar la palabra, de orar, de no dejar permitir que se metiera todo lo malo a la casa de Dios, todo ese comercio, toda la gente tranza que iba a hacer negocio, malos negocios para sus beneficios, revender las cosas, cambiar por más cara las cosas, vender los animales para los sacrificios, vender todo eso a precios bien caros. Ellos deberían de seguir y continuar las enseñanzas de Jesús y enseñar al pueblo, pero hacían todo lo contrario. Buscaban ocasión para acabar con él, porque él estaba enseñando la verdad, y la verdad duele. Cuando te dicen la verdad, duele. Hay mucha gente que no le gusta que le digan la verdad, prefieren que le digan mentira, ¿verdad? Que le digan mentiras, que no le digan la verdad. Entonces, pero Jesús decía la verdad, y a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes les molestaba. Y el pueblo seguía a Jesús muy de cerca, siempre andaban con él, siguiéndolo para escucharlo, para mirarlo, para pedirle favores. Así también nosotros somos personas que le pedimos al Señor favores, que le pedimos que nos haga sentir su presencia, que nos haga milagros en nuestra vida, que nos conteste nuestras oraciones. Jesús era una persona muy admirada por el pueblo, pero odiado por los escribas y sacerdotes, o sea, los guías espirituales que deberían de seguirlo y continuar sus enseñanzas. Hacían todo lo contrario, ¿verdad? Entonces era algo bien tremendo. Jesús estaba trabajando contra la corriente, estaba yendo en contra de sus enseñanzas. Y cuántas veces tú has sentido el rechazo por personas que no creen como tú. Tú quieres venir a la casa de oración, a la casa de Dios, y a veces tu familia se molesta. ¿A qué vas a la iglesia? Si ni cambias. Y eso es lo que siempre nos dice. ¿A qué vas? O ¿para qué vas tanto a la iglesia? A ver, ¿por qué no te queda mejor en la casa? Quédate, hombre, a hacernos comida, quédate a limpiar, y así, ¿verdad? Entonces nos tratan de esa manera, ¿verdad? En el trabajo, ¿qué nos dicen? No, pues eres una persinada, y nos empiezan a decir así también cosas, ¿verdad? O todos los que van ahí a la iglesia, dice, son una bola de hipócritas. Una vez un pastor estaba en el templo pasando, ¿no?, a todos, y le dice, pásele, le invito a pasar a la casa. Dice, ¿para qué?
dice, ahí está lleno de hipócritas. Dícele, pues pásele, dice, para que sea uno más. ¿Verdad? Entonces la gente critica, ¿verdad? Critica porque vienen a la casa de Dios. ¿Pero a qué venimos a la casa de Dios? Pues para estar cerca de Dios, para sentir su presencia, para orar, para alabar, para escuchar su palabra, para aprender de la palabra de Dios. Qué interesante las enseñanzas de nuestro Señor al purificar el templo con el propósito de orar y adorar. Sobre todo venir siempre a su casa con un corazón dispuesto para adorarle y orar y traer acciones de gracia para su honra y su gloria. Cuando venimos a la casa de Dios, yo cuando voy hacia otra iglesia y que no voy a predicar, le digo, Señor, abre mi corazón para no criticar al predicador, sino para escuchar tu palabra, porque yo vengo a escuchar tu palabra, no vengo a criticarlo, no vengo a ver si sabe de homilética, a ver si está bien el pastor. No, yo quiero escuchar tu palabra, porque cuando venimos a la casa de Dios, el Señor te puede hablar por medio de un canto, una alabanza, por medio de un texto, de un testimonio que se trató en la palabra de Dios, porque el Señor quiere hablarnos. Por eso es bien importante venir a la casa de Dios con un corazón dispuesto, decirle, Señor, yo allá afuera dejo mis tristezas, todo lo malo, mis malos pensamientos, allá los dejo afuera, yo abro mi corazón para que tú, Señor, hables a mi vida. ¿Qué me quieres decir hoy con este pasaje? ¿Qué me quieres decir hoy con esta palabra, verdad? De que el Señor llegó y se enojó y corrió a todos los que estaban en el templo, a los que estaban vendiendo todo eso. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres decir? Yo cuando estaba leyendo este pasaje en esta semana, le dije, Señor, pues yo creo que tú me quieres enseñar, pues que yo debo de ir a la casa de Dios con un corazón dispuesto para escucharte y para alabarte, glorificarte, y para olvidarme de todos mis problemas, de todas mis necesidades, y ponerme en tus manos para que tú me hables. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar hoy, en esta mañana, con este pasaje que leímos, con tu palabra? ¿Qué nos quieres enseñar? Pues que no seamos como los escribas, los sacerdotes, sino que seamos en realidad personas entregadas a Dios, y que le entreguemos a Dios nuestro corazón para que Él lo use conforme quiera usarlo, y también traerle las peticiones a Él, delante de Él en esta mañana. ¿Cuál es mi petición? Porque todos tenemos peticiones delante de Dios. ¿Cuál es esa petición que yo tengo hoy en esta mañana? ¿Cuál es esa petición? ¿Y el Señor contesta las peticiones? Claro que sí las contesta, conforme sea su voluntad. Así de que yo voy a orar, y si tú tienes alguna petición delante de Dios, quieres levantar tu mano o quieres decirla. Estamos orando por Tobías, ¿verdad? Por la hermana María, por Tatei. ¿Alguien más tiene? Muy bien. ¿Y los bisnietos no? Yo estoy dándole favores por los bisnietos, y hay que orar por los bisnietos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna petición más que tengan delante de Dios? ¿Van a socorro? Muy bien. Vean, todos tenemos peticiones. Nos ponemos de pie entonces para orar por estas peticiones. Padre, estamos delante de ti, Señor, por tu palabra, dándote gracias, porque tú, Señor, nos enseñas lo que tú tienes que enseñarnos. Tú nos hablas, Padre, lo que tienes que hablarnos hoy en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, pusiste orden en tu casa. Gracias porque sacaste a los ladrones que habían entrado y que estaban haciendo ganancias deshonestas, Señor. Gracias porque tú, Señor, purificaste el templo para que tu palabra se predicara y para que la gente, Señor, no convirtiera tu casa en cueva de ladrones. Señor, ayúdanos en cada petición. Tú has visto las manos levantadas, Señor, a Tatei, a su mamá. Tú los has escuchado, Señor, la petición que tiene hermana Socorro, hermana Araceli. Cada quien, Señor, de los que estamos aquí,
tenemos peticiones. Yo te pido que tú contestes esa petición y también, Padre, que reciba las acciones de gracias de la hermana María y también de cada uno de los que estamos aquí, que estamos agradecidos contigo por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, contesta nuestras peticiones conforme sea tu voluntad y ayúdanos para ser, Señor, cristianos que te alaben, que te glorifiquen y que sintamos celo por tu casa. Perdona nuestros pecados, Señor. Y Señor, ayúdanos para perdonar y ayúdanos para pedirte perdón. Y ayúdanos, Padre, también para amar a nuestros hijos, a los nietos, a los bisnietos y a nuestros semejantes. Y también, Padre, te pido que perdones todos nuestros pecados. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.